Marcus y Elena Rodríguez tenían exactamente $473 entre los dos cuando entraron en la subasta de trasteros aquel martes por la mañana. A sus 28 años, los gemelos habían visto cómo sus sueños se desmoronaban junto con el negocio de construcción de su padre. Elena trabajaba turnos dobles en la cafetería, mientras que Marcus repartía comestibles a cambio de propinas que apenas le daban para pagar la gasolina. El trastero parecía un desastre, muebles rotos, cajas mohosas y décadas de trastos acumulados que hicieron que otros postores se marcharan sacudiendo la cabeza. Cuando el subastador pidió ofertas, Marcus levantó la mano con la desesperada esperanza de alguien que no tenía nada que perder. Por $400, se hicieron con lo que parecía ser el contenido de la pesadilla de alguien en un mercadillo. Sus amigos les llamaron locos. Su madre lloró. Pero cuando empezaron a ordenar el desastre, los dedos de Elena encontraron algo que el anterior propietario había escondido con mucho cuidado. Pero, ¿qué secreto merecía la pena ocultar entre toda esa basura? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El almacén de East Valley se encuentra como un cementerio olvidado a las afueras de Phoenix. Sus hileras de edificios metálicos de color beige se cocinan bajo el implacable sol de Arizona. A las 9:30 de este martes por la mañana de marzo, el calor ya hace brillar el asfalto cuando Marcus Rodríguez aparca su destartalado Honda Civic junto a un grupo de camionetas y SUV. Su hermana gemela, Elena, sale del lado del pasajero, agarrando un sobre de Manila que contiene cada dólar que han podido reunir. Los gemelos comparten más que el ADN. Llevan el mismo peso de la decepción en sus ojos oscuros, la misma forma cuidadosa de moverse que proviene de años de estirar cada dólar. Marcus lleva su única camisa buena, una camisa azul abotonada que Elena planchó la noche anterior. Elena lleva su cabello negro recogido en una práctica cola de caballo. Su maquillaje es mínimo, pero preciso. Se visten con esperanza, incluso cuando la esperanza parece una tontería. La tarjeta de visita de su padre sigue en la cartera de Marcus, aunque la empresa de construcción de Ricardo Rodríguez quebró hace 6 años cuando se derrumbó el mercado inmobiliario. La tarjeta dice, casas Quity construidas para durar, una promesa que resultó más duradera que la propia empresa. Ricardo había construido casas hasta 2008, se llevó consigo su negocio de la construcción y la seguridad financiera de la familia. Los gemelos tenían entonces 22 años. Y sus sueños universitarios se evaporaron como el rocío de la mañana bajo el duro sol de la realidad económica. Elena trabaja turnos dobles en el Rose's Diner de McDowell Road, sirviendo café y comida casera a camioneros y jornaleros que le dan propinas en monedas de 25 centavos y billetes de $1. Le duelen constantemente los pies de estar de pie sobre suelos de hormigón. Sus manos huelen permanentemente a café y grasa de tocino, pero el trabajo le paga lo suficiente para cubrir su parte del alquiler de su apartamento estudio. Se ha convertido en una experta en estirar una hamburguesa para 3 comidas y en hacer que un solo pintalabios le dure 4 meses. Marcus reparte comestibles para Harvest Market, cargando su Civic con bolsas de papel y conduciendo hasta casas suburbanas donde la gente le da propina por llevarles artículos que podrían manejar fácilmente ellos mismos. El trabajo le paga el salario mínimo, más la generosidad de los clientes, que varía enormemente en función de factores que Marcus no puede predecir ni controlar. Algunos días gana $50 en propinas. Otros días tiene suerte si cubre los gastos de gasolina. Su madre, Carmen, vive en la casa de su infancia, una modesta casa de campo en un barrio que ha vivido mejores décadas. Carmen padece diabetes e hipertensión. Estas enfermedades requieren medicamentos que la familia apenas puede permitirse, incluso con la cobertura de Medicare, y las facturas mensuales de la farmacia consumen cualquier pequeño excedente que Marcus y Elena puedan acumular con sus salarios mínimos combinados. Los gemelos comparten un apartamento tipo estudio cerca del centro de Phoenix, un espacio tan pequeño que han aprendido a coordinar sus horarios para evitar pisarse constantemente. Elena trabaja en turnos de mañana, mientras que Marcus se encarga de las entregas de tarde. Casi todas las noches cenan juntos y planifican sus gastos con la precisión de estrategas militares que gestionan recursos limitados. Cada mes trae el mismo reto matemático: el alquiler, los servicios públicos, la compra, la gasolina,
los gastos médicos de Carmen y cualquier gasto inesperado que la vida le depare a quienes no pueden permitírselo. Las reparaciones del coche se convierten en crisis. Las emergencias médicas se convierten en catástrofe. El lujo de ahorrar dinero sigue siendo tan lejano como el lujo de la educación universitaria que una vez planearon. Los $473 del sobre de Elena representan 3 meses de cuidadosos sacrificios. Dinero ahorrado caminando en lugar de conduciendo, siempre que es posible, comiendo arroz y frijoles más a menudo de lo que les gustaría recordar, evitando todos los gastos innecesarios que hacen la vida agradable, pero que no son esenciales. La herencia de la modesta póliza de seguro de vida de su abuela, cuidadosamente atesorada para una emergencia que parece cada vez más inevitable. Las subastas de almacenes representan su última esperanza para romper el ciclo de supervivencia financiera que define su existencia diaria. Marcus descubrió las subastas a través de un compañero de trabajo que afirmaba haber comprado una unidad que contenía guitarras antiguas por valor de miles de dólares. La historia puede ser cierta o puede ser una fantasía, pero ofrecía algo que los gemelos necesitaban desesperadamente: la posibilidad de que su suerte cambiara. Han asistido a 3 subastas anteriores sin pujar, estudiando el proceso y aprendiendo las reglas tácitas que rigen esta extraña economía de posesiones abandonadas. Los postores profesionales llegan con camiones y equipos de mudanza y tratan las subastas de trasteros como transacciones comerciales que requieren una evaluación calculada del riesgo. Los aficionados, como los gemelos Rodríguez, llegan con esperanza y desesperación. Emociones peligrosas en un mundo que premia el cálculo frío por encima de los sueños cálidos. Esta mañana se siente diferente. Esperan con una importancia que no pueden articular. Elena toca el sobre que contiene sus ahorros como un talismán contra la pobreza que ha marcado todas las decisiones que han tomado desde que el negocio de su padre quebró. Marcus estudia a la multitud de postores reunidos, tratando de leer las sutiles señales que distinguen las oportunidades rentables de los costosos errores. El subastador llama la atención de la multitud. Su voz resuena por todo el almacén como un pregonero de feria que promete maravillas que pueden existir o no detrás de las puertas metálicas enrollables. El almacén se extiende ante ellos. Como una cueva llena de los restos de los sueños fallidos de otra persona, Marcus abre completamente la puerta metálica, inundando el interior con la intensa luz del sol de Arizona, que revela el alcance total de su apuesta de $400. Muebles rotos abarrotan la pared del fondo, una mesa de comedor a la que le faltan 2 patas, sillas con la tapicería rota, una cómoda cuyos cajones cuelgan en ángulos extraños como dientes rotos. Elena entra con cuidado en el almacén. Sus zapatillas crujen sobre fragmentos de algo que en su día pudo haber sido cerámica. El olor la golpea de inmediato, una mezcla de moho y el olor particular del abandono, como si la esperanza misma se hubiera podrido en el calor del desierto. Cajas de cartón, muchas de ellas con manchas de agua por los daños causados por el monzón del verano pasado, crean un laberinto de contenido desconocido en los 40 metros cuadrados de espacio. Deberíamos empezar por la basura obvia, sugiere Marcus. Su voz resuena ligeramente en el recinto metálico. Deshacernos de lo que sabemos que no tiene valor y luego centrarnos en cualquier cosa que pueda tenerlo. Trabajan metódicamente, Marcus arrastrando muebles rotos hacia el contenedor de basura de las instalaciones, mientras Elena abre las cajas con la atención cuidadosa de alguien que entiende que su futuro financiero depende de lo que pueda encontrar. La mayoría de las cajas contienen exactamente lo que ella espera: ropa vieja que huele a naftalina, fotografías amarillentas de fiestas de cumpleaños y graduaciones de desconocidos, novelas de bolsillo con lomos agrietados y tapas perdidas. Una caja contiene adornos navideños de lo que parecen ser los años 80, a juzgar por los colores y estilos anticuados. Otra contiene artículos de cocina que podrían tener valor en un mercadillo. Platos desparejados, una cafetera que probablemente aún funcione, utensilios que muestran desgaste, pero no daños. Elena hace cálculos mentales mientras clasifica, tratando de determinar si su inversión podría fracasar, incluso con la reventa cuidadosa de los artículos más útiles. La bicicleta del niño resulta estar en mejor estado de lo que parecía inicialmente. Las ruedas necesitan aire y la cadena necesita aceite, pero el cuadro no tiene óxido y los componentes parecen funcionales. Marcus calcula que podrían obtener $50 por ella en una casa de empeños.
Un pequeño pero alentador retorno de su inversión. Tras 2 horas de clasificación, Elena comienza a comprender por qué otros postores se alejaron de esta unidad. Nada de lo que ha descubierto sugiere un valor significativamente superior al que cabría esperar de unos artículos domésticos aleatorios. Su apuesta de $400 parece encaminarse hacia el tipo de lección cara que aprenden las personas desesperadas sobre la diferencia entre la esperanza y las expectativas realistas. Pero Elena posee la obstinación particular que proviene de haber crecido en la pobreza, la negativa a aceptar la derrota hasta que se hayan agotado todas las posibilidades. Ella sigue abriendo cajas mientras Marcus carga los artículos obviamente sin valor en la camioneta que han pedido prestada para desecharlos. Su persistencia proviene en parte del optimismo y en parte de la realidad práctica de que no pueden permitirse haber cometido un error de $400. La pared trasera del trastero parece ser una construcción metálica, estándar, idéntica a la de cualquier otro trastero de las instalaciones. Pero, al apartar las cajas de las esquinas, Elena se da cuenta de que hay algo que no encaja. El panel metálico del lado derecho no está perfectamente alineado con los paneles adyacentes, lo que crea un hueco tan pequeño que pasa desapercibido a simple vista. Elena pasa los dedos por la junta, buscando el mecanismo que podría explicar la desalineación. El panel se mueve ligeramente bajo la presión, lo que sugiere que no está fijado de forma permanente como las paredes circundantes. Llama a Marcus, con la voz cargada de la emoción particular que produce el descubrimiento de algo inesperado. Mira este panel, se mueve. Marcus examina la sección de la pared que Elena le indica, aplicando una suave presión en diferentes puntos hasta que localiza lo que parece ser un mecanismo de cierre oculto. El panel se abre hacia adentro gracias a unas bisagras ocultas, revelando un estrecho compartimento de aproximadamente 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. El espacio parece haber sido construido por profesionales. No es un escondite improvisado, sino una característica arquitectónica deliberada de la unidad de almacenamiento. El compartimento es oscuro y estrecho, pero la linterna del teléfono de Elena revela que no está vacío. Hay algo en el suelo del espacio oculto, una pequeña bolsa de cuero que parece vieja pero bien conservada. Elena mete la mano con cuidado en el compartimento y cierra los dedos alrededor de la bolsa con la reverencia de alguien que maneja materiales potencialmente frágiles. La bolsa parece pesada para su tamaño, lo que sugiere que contiene metal en lugar de papel o tela. El cuero muestra signos de antigüedad, pero no de deterioro, como si hubiera sido almacenado en condiciones ideales para su conservación. Elena y Marcus intercambian miradas que transmiten la importancia de la posibilidad, el reconocimiento de que su desesperada apuesta podría haber descubierto algo realmente valioso. Marcus revisa el resto del compartimento oculto con la luz de su teléfono, confirmando que contiene más objetos. El espacio parece haber sido diseñado específicamente para ocultar materiales valiosos o delicados. No es un escondite casual, sino un intento serio de seguridad. Su inversión de $400 ha revelado su primer secreto, aunque aún no entienden lo que ese secreto podría significar para su futuro. Las manos de Elena tiemblan ligeramente mientras abre la bolsa de cuero bajo las luces fluorescentes de su apartamento estudio. El sol de la tarde entra por su única ventana, iluminando las motas de polvo que bailan sobre lo que podría ser el descubrimiento más importante de sus vidas. Marcus se sienta a su lado en su sofá de segunda mano, con su teléfono listo para fotografiar lo que estén a punto de revelar. La bolsa contiene 12 monedas, cada una del tamaño aproximado de $1 de plata, pero notablemente más pesadas. El metal tiene el brillo particular de la plata antigua, deslustrada pero auténtica, y los diseños grabados en cada moneda parecen mucho más elaborados que cualquier moneda estadounidense moderna. Elena levanta una moneda con cuidado y examina el intrincado texto en español y el escudo real que decora lo que parece ser el anverso. Parecen muy antiguas, susurra Marcus, como si hablar demasiado alto pudiera hacer que las monedas desaparecieran como un espejismo en el calor del desierto del que acaban de escapar. Fíjate en los detalles de este grabado. El reverso de cada moneda tiene un diseño diferente. Algunas muestran símbolos coloniales españoles, otras imágenes religiosas y varias fechas que Elena tiene dificultades para leer debido al anticuado sistema numérico español. La fecha más antigua que puede descifrar parece ser 1748,
aunque los números están tan desgastados que no puede estar completamente segura. Elena fotografía cada moneda con su teléfono, capturando ambos lados con detalle antes de colocarlas cuidadosamente sobre la mesa de centro. 12 monedas de plata de evidente antigüedad y aparente autenticidad, descubiertas en un compartimento oculto que alguien se tomó muchas molestias en esconder. El peso de las monedas sugiere un contenido de plata auténtico, no la composición ligera de las piezas conmemorativas modernas. Marcus abre su ordenador portátil y comienza a buscar información sobre las monedas coloniales españolas, escribiendo «monedas de plata españolas del siglo XVIII Arizona» en el motor de búsqueda. Los resultados lo abruman de inmediato. Docenas de sitios web dedicados a la numismática colonial española, registros de subastas de monedas similares y artículos académicos sobre las operaciones mineras españolas en lo que se convirtió en el suroeste de Estados Unidos. Elena, mira esto. Marcus gira la pantalla del ordenador portátil hacia su hermana. Este sitio web muestra monedas coloniales españolas de los años 1740. Se vendieron en una subasta por $15,000 cada una. Elena mira fijamente la pantalla y luego las 12 monedas dispuestas sobre la mesa de centro. Si la investigación de Marcus resulta ser cierta, están ante un valor potencial que supera todo lo que se atrevieron a imaginar cuando pujaron por el trastero. $15,000 por moneda significaría un total de casi $200,000, suficiente dinero para transformar sus vidas por completo. Pero los años de dificultades económicas de Elena le han enseñado a ser cautelosa con los descubrimientos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Tenemos que autentificarlas, dice con cautela. Podrían ser reproducciones o recuerdos turísticos. Necesitamos a un experto que nos diga lo que realmente tenemos. Marcus sigue investigando mientras Elena examina las monedas más de cerca. La artesanía parece auténtica. El tipo de trabajo metalúrgico detallado que sería caro de reproducir y poco probable de encontrar en artículos novedosos. El contenido de plata parece auténtico cuando golpea las monedas entre sí, produciendo el sonido característico que crea la plata genuina. De repente, su apartamento parece demasiado pequeño para contener la magnitud de lo que podrían haber descubierto. Elena se acerca a la ventana y contempla el horizonte de Phoenix mientras procesa la posibilidad de que su desesperada apuesta de $400 haya producido un rendimiento que desafía la probabilidad matemática. 12 monedas que podrían representar la seguridad financiera de toda su familia. He encontrado un comerciante de monedas en el centro, anuncia Marcus. Morrison Coin and Precious Metals. Se especializan en piezas coloniales españolas. Las reseñas dicen que son honestos en cuanto a la autenticación. Elena vuelve al sofá y estudia las monedas con una nueva apreciación de su posible importancia. Cada pieza representa no solo un posible valor monetario, sino una conexión tangible con la historia colonial española de Arizona. Hace 3 siglos, alguien manejó estas mismas monedas y las utilizó para realizar transacciones en un mundo que existía mucho antes de que Phoenix se convirtiera en una ciudad. El compartimento oculto contenía algo más que la bolsa de cuero. Elena recuerda haber visto al menos un objeto más en ese estrecho espacio, algo que parecía estar hecho de papel o pergamino. Estaban tan concentrados en la emoción inmediata de las monedas que no habían examinado a fondo todo lo que contenía el compartimento. Marcus, tenemos que volver. Había algo más en ese compartimento. Marcus levanta la vista de su investigación y su expresión pasa de la emoción a la preocupación. El almacén cierra a las 6:00. Tenemos unas 2 horas antes de que cierren las puertas. Elena vuelve a guardar cuidadosamente las monedas en la bolsa de cuero, manipulando cada pieza como si fuera a desmoronarse al tocarla. Sea lo que contenga el compartimento oculto, ha esperado años o décadas para ser descubierto. Puede esperar unas horas más mientras ellos aseguran la primera prueba tangible de que sus vidas podrían estar a punto de cambiar de una forma que nunca hubieran imaginado. El viaje de vuelta al almacén de East Valley se siente diferente ahora. Cargada con la electricidad del potencial descubrimiento, Elena agarra la bolsa de cuero que contiene las monedas españolas, mientras Marcus navega por el tráfico de la tarde con una paciencia inusual. Su Honda Civic, que esta mañana representaba su posesión más valiosa, ahora lleva una carga que podría valer más que todo lo que han tenido nunca juntos. El almacén parece casi desierto en el calor de la tarde.
La mayoría de los ganadores de la subasta ya han vaciado sus unidades, dejando solo a unos pocos rezagados, cargando los últimos artículos en camionetas y remolques. El guardia de seguridad les hace señas con la placa para que pasen por la puerta. El reconocimiento de alguien que ha visto a cientos de personas llevarse las posesiones abandonadas de otras personas. La unidad 47 parece extrañamente más pequeña ahora que han retirado la basura evidente. El panel del compartimento oculto permanece abierto como un secreto, finalmente listo para revelarse por completo. Elena se arrodilla junto a la estrecha abertura y utiliza la linterna de su teléfono para examinar el espacio más a fondo, que su entusiasmo inicial les había permitido. El segundo objeto descansa apoyado contra la pared trasera del compartimento, un trozo de lo que parece ser pergamino antiguo o papel grueso, doblado cuidadosamente y envuelto en un paño engrasado para protegerlo, lo extrae con la misma reverencia que mostró con las monedas, reconociendo inmediatamente que este documento ha sido conservado con mucho cuidado. Marcus extiende una manta limpia sobre el suelo de hormigón del trastero, creando un espacio de trabajo donde pueden examinar el documento sin riesgo de dañarlo. Elena desenvuelve lentamente el paño engrasado, revelando un trozo de pergamino que parece genuinamente antiguo, no envejecido artificialmente, sino con la pátina auténtica de los siglos. El pergamino contiene lo que parece ser un mapa dibujado a mano, ejecutado con tinta marrón, descolorida, que en su día pudo haber sido negra. La caligrafía muestra las características del terreno representadas con el minucioso detalle de alguien que había estudiado personalmente el paisaje. Cordilleras, valles y lo que parecen ser fuentes de agua marcadas con símbolos que siguen las convenciones coloniales españolas. Esto es Arizona. Marcus respira, reconociendo la forma distintiva de las cordilleras que rodean Phoenix. Mira, esas deben de ser las montañas Superstition. Y este valle de aquí, ahí es donde vivimos. El mapa muestra muchos más detalles que las características generales del terreno. Las etiquetas en español, los puntos de referencia específicos y una serie de símbolos parecen indicar una ruta a través del paisaje desértico. Algunos símbolos parecen convenciones tradicionales de cartografía, flechas que indican el norte, indicadores de escala, marcadores de elevación. Otros parecen más misteriosos, posiblemente refiriéndose a puntos de referencia que ya no existen o a puntos de navegación que requieren conocimientos específicos para interpretarlos. Pero lo que más llama la atención de Elena es la evidente incompletitud del mapa. El pergamino parece estar rasgado o cortado, con bordes irregulares, lo que sugiere que solo representa una parte de un documento más grande. Faltan áreas críticas del territorio cartografiado, incluyendo lo que parece ser el destino final de la ruta que describe el mapa. Es parte de un mapa del tesoro, dice Elena en voz baja, expresando lo que ambos piensan. Alguien lo rompió en pedazos y nosotros tenemos una sección. Marcus traza con el dedo la ruta marcada en el mapa, siguiendo un camino que conduce desde un terreno reconocible a zonas en las que el deterioro del pergamino hace imposible interpretar los detalles. El texto en español incluye lo que parecen ser medidas de distancia e instrucciones direccionales, aunque el lenguaje arcaico y la tinta descolorida dificultan la traducción. Fíjate en este símbolo. Los marcadores señalan una marca distintiva que aparece en varios lugares a lo largo de la ruta trazada en el mapa. Parece algún tipo de marcador colonial español. Quizás los usaban para marcar el camino para futuras referencias. Elena fotografía el mapa desde múltiples ángulos, asegurándose de capturar todos los detalles visibles antes de que se desvanezca la luz de la tarde. La antigüedad del documento y el cuidado con que se ha conservado sugieren un importante valor histórico, aunque no conduzca a un tesoro real. Los mapas coloniales españoles de Arizona son tan raros que despiertan el interés de museos y coleccionistas, pero el carácter fragmentado del mapa plantea preguntas obvias sobre las piezas que faltan. Si este documento mostraba originalmente una ruta completa hacia algún destino, ¿dónde están las otras secciones? ¿El anterior propietario del trastero poseía piezas adicionales? ¿O están escondidas en otro lugar, posiblemente en manos de personas que no comprenden su importancia? El mapa lleva una fecha que Elena puede descifrar parcialmente, 1751, lo que lo hace aproximadamente contemporáneo de las monedas que descubrieron. La combinación sugiere una conexión entre los artefactos, que posiblemente representan diferentes elementos del mismo acontecimiento histórico o expedición.
A medida que las sombras de la tarde se alargan en el almacén, Elena vuelve a envolver cuidadosamente el mapa en su tela protectora. Dos descubrimientos en un solo día, monedas coloniales españolas y un fragmento de mapa del tesoro que parece mostrar sus raíces en el paisaje desértico de Arizona. Su apuesta de $400 ha revelado secretos que alguien se tomó muchas molestias en ocultar, preservar y proteger. La colección de microfilmes de la Biblioteca Pública de Phoenix ocupa un rincón olvidado de la segunda planta del edificio, donde filas de máquinas antiguas zumban silenciosamente como insectos mecánicos. Elena ajusta el enfoque de su lector asignado, mientras Marcus navega por el sistema de fichas que los empleados de la biblioteca menores de 40 años se esfuerzan por explicar a los usuarios que nunca han utilizado métodos de investigación físicos. Han pasado 3 tardes consecutivas aquí sumergiéndose en la historia colonial española de Arizona con la determinación de personas cuyo futuro financiero depende de la comprensión de acontecimientos que ocurrieron hace casi 3 siglos. Los rollos de microfilm contienen versiones digitalizadas de documentos históricos, informes de expediciones, estudios mineros, registros eclesiásticos y mapas territoriales que documentan la presencia de España en lo que se convirtió en el suroeste americano. Elena se desplaza por un informe de 1750 del padre Francisco Garcles, un misionero franciscano que viajó extensamente por Arizona durante el periodo exacto indicado por su fragmento de mapa. El texto en español pone a prueba sus conocimientos lingüísticos de la escuela secundaria, pero está adquiriendo soltura con el vocabulario colonial formal que aparece repetidamente en los documentos oficiales. Marcus, escucha esto. Elena llama en voz baja, consciente del ambiente de silencio de la biblioteca. El padre Garcles escribe sobre un convoy de plata que desapareció en algún lugar entre las minas de Argo y la misión de Tucson. Dice que el convoy transportaba plata procesada por valor de aproximadamente 40,000 pesos. Marcus levanta la vista de su propia investigación, un estudio territorial de 1751 que muestra las operaciones mineras en todo el sur de Arizona. 40,000 pesos en 1750. Eso valdría millones hoy en día, especialmente si se trataba de lingotes de plata procesados en lugar de mineral en bruto. Los registros históricos pintan un cuadro de la Arizona colonial española que poco se parece al estado moderno. Las vastas operaciones mineras extraían plata y cobre de los yacimientos de toda la región, mientras que las caravanas transportaban los metales procesados hacia el norte, hacia las misiones y finalmente a los barcos que transportaban la riqueza de vuelta a España. Pero el paisaje desértico que producía tales riquezas también albergaba peligros que podían eliminar expediciones enteras sin dejar rastro para su futuro descubrimiento. Elena localiza otro documento relevante, un informe del capitán Juan Bautista de Anza, en el que se describe la desaparición de una escolta militar asignada para proteger los envíos de plata a través del territorio apache. El informe menciona puntos de referencia específicos que parecen corresponder con los símbolos de su fragmento de mapa, incluyendo referencias a formaciones rocosas distintivas y fuentes de agua que habrían sido cruciales para la navegación por el desierto. Mira esto. Marcus señala un pasaje que ha estado traduciendo. Danza menciona un plan de respaldo para proteger los envíos de plata. Si las expediciones se enfrentaban a un ataque, debían enterrar la plata y marcar la ubicación utilizando símbolos predeterminados. La idea era regresar con una protección militar más fuerte y recuperar el tesoro enterrado. Elena siente la emoción que le produce conectar la investigación histórica con su descubrimiento personal. El fragmento del mapa y las monedas españolas representan algo más que artefactos aleatorios. Parecen ser elementos de un acontecimiento histórico documentado, un entierro de emergencia que nunca se recuperó, porque las personas que conocían su ubicación no sobrevivieron para regresar. El microfilm contiene referencias adicionales a expediciones de plata perdidas, lo que sugiere que la desaparición de valiosos envíos no era infrecuente durante el periodo colonial español de Arizona. La resistencia apache, las duras condiciones del desierto y las grandes distancias entre los asentamientos crearon numerosas oportunidades para que las expediciones desaparecieran por completo, llevándose consigo el conocimiento de la ubicación de su carga. Marcus descubre un documento especialmente relevante, una carta del gobernador español de Sonora,
a las autoridades eclesiásticas de Ciudad de México, en la que informa de la pérdida de importantes recursos de plata enterrados en circunstancias de emergencia en algún lugar de los territorios del norte. La carta menciona puntos de referencia específicos que coinciden con las características que aparecen en el fragmento de su mapa, incluyendo referencias a formaciones volcánicas que aún existen en las montañas Superstition. Elena, creo que nuestro mapa muestra la ubicación del entierro de uno de estos cargamentos de plata perdidos. Los símbolos coinciden con las convenciones militares españolas para los alijos de emergencia, y el terreno se corresponde con las rutas de expedición documentadas. Elena fotografía las secciones relevantes de los documentos históricos, creando un archivo de investigación que conecta sus descubrimientos con acontecimientos históricos autenticados. El periodo colonial español produjo numerosas leyendas sobre tesoros, pero sus hallazgos parecen hacer referencia a incidentes reales documentados, más que a folclore o ilusiones. La sesión de investigación de la tarde arroja una información crucial. El padre Garkles menciona una formación rocosa distintiva llamada la Águila del Diablo, que servía de punto de referencia para las expediciones españolas que viajaban por lo que hoy es la zona de las montañas Superstition. La descripción del sacerdote de la formación coincide con un símbolo que aparece de forma destacada en su fragmento de mapa. A medida que se acerca la hora de cierre de la biblioteca, Elena devuelve cuidadosamente los rollos de microfilm a sus estuches de almacenamiento. 3 días de investigación han transformado su descubrimiento fortuito en algo que parece tener una base histórica genuina. Las monedas españolas y el fragmento de mapa representan artefactos de expediciones documentadas que transportaban tesoros reales a través del desierto de Arizona. Su apuesta de $400 en la subasta de almacenes ha descubierto pruebas de un tesoro colonial español, un tesoro que, según los registros históricos, nunca fue recuperado. Pero la investigación del microfilm también revela por qué esos tesoros permanecieron perdidos. El desierto de Arizona se ha cobrado innumerables vidas a lo largo de los siglos, incluidas las de personas que poseían conocimientos que murieron con ellas. La oficina del almacén huele a café rancio y tóner de fotocopiadora. Sus paredes revestidas de madera están decoradas con avisos sobre políticas de pago y normas de seguridad. Janet Kellerman, de 54 años, gestiona East Valley Storage con la eficiencia de alguien que ha aprendido a manejar las complejas emociones que rodean las posesiones abandonadas de las personas. Lleva 8 años trabajando aquí, tiempo suficiente para reconocer la diferencia entre la curiosidad genuina y las consultas potencialmente problemáticas. Elena y Marcus se sientan frente al escritorio de Janet, tratando de parecer despreocupados mientras hacen preguntas que podrían revelar la importancia de su descubrimiento. Elena ha ensayado su estrategia. Necesitan información sobre el anterior propietario del trastero, sin dar la impresión de haber encontrado nada lo suficientemente valioso como para complicar las cuestiones de propiedad legal. Solo sentimos curiosidad por la historia del trastero, explica Elena con cuidado. Encontramos unos papeles viejos con un nombre, y pensamos que la familia podría querer recuperarlos. Ya sabe, fotos familiares y documentos personales. Janet consulta la pantalla de su ordenador y se desplaza por los registros de alquiler que se remontan a varios años atrás. El trastero 47 fue alquilado por Harold Morrison, que pagó regularmente durante 3 años hasta que dejó de hacerlo el otoño pasado. Le enviamos los avisos habituales, pero nunca recibimos respuesta ni de él ni de su familia. Marcus se inclina hacia adelante con fingida preocupación. ¿Le pasó algo al señor Morrison? No nos gustaría que se tiraran documentos familiares valiosos si hay parientes que podrían quererlos. Harold falleció el pasado mes de octubre, dice Janet, con el tono comprensivo que ha desarrollado para hablar de los inquilinos fallecidos. Un ataque al corazón. Según lo que he oído, su hija vino después a preguntar por sus pertenencias, pero dijo que la familia no podía permitirse seguir pagando el alquiler de la unidad. Por eso se subastó. El Leyanena intercambia una rápida mirada con Marcus, y ambos reconocen las implicaciones de la información de Janet. Morrison murió sin contarle a su familia el contenido oculto del trastero, llevándose consigo el conocimiento de los tesoros escondidos. La hija que visitó las instalaciones no tenía ni idea de lo que su padre había escondido en aquella colección de trastos aparentemente sin valor. ¿Recuerda algo concreto sobre el señor Morrison?, pregunta Marcus. ¿Qué tipo de persona era?
La expresión de Janet se suaviza con el tipo de cariño que se desarrolla entre personas que comparten interacciones breves pero regulares durante largos periodos de tiempo. Harold era un hombre agradable, tranquilo, muy organizado. Venía cada pocos meses a revisar su trastero. Siempre pagaba el alquiler a tiempo. Parecía el tipo de persona que se ocupaba de las cosas importantes. Alguna vez mencionó lo que guardaba en el trastero. Dijo que eran materiales de investigación y objetos familiares. Nada inusual en eso. Mucha gente guarda cajas con papeles y documentos que no quiere tener en casa, pero que no se atreve a tirar. Elena insiste amablemente para obtener más detalles. Materiales de investigación. ¿Era el señor Morrison algún tipo de científico o profesor? Creo que estaba jubilado, pero mencionó que le interesaba la historia local, el patrimonio minero de Arizona, el periodo colonial español, ese tipo de cosas. Me dio la impresión de ser el tipo de persona que se dedicaba en su jubilación a aficiones para las que nunca había tenido tiempo mientras trabajaba. La descripción encaja perfectamente con lo que Elena y Marcus han descubierto. Morrison era un historiador aficionado que de alguna manera adquirió artefactos coloniales españoles y se esmeró en ocultarlos en su trastero. Su muerte eliminó a la única persona que sabía del compartimento secreto y su valioso contenido. Janet saca una carpeta de Manila de su archivador que contiene el contrato de alquiler original de Morrison y su información de contacto. Su hija se llama Patricia Morrison Wells. Vive en Scottsdale. Creo que parecía realmente triste por no poder quedarse con las cosas de su padre, pero dijo que la familia no podía justificar los gastos de almacenamiento de lo que parecían ser cajas de papeles viejos. Marcus copia la información de contacto de Patricia, aunque no está seguro de si ponerse en contacto con la familia de Morrison ayudaría o complicaría su situación. La propiedad legal del contenido del trastero se transfiere a los ganadores de la subasta, pero el descubrimiento de valiosos artefactos ocultos por el anterior propietario crea posibles obligaciones éticas que van más allá de los estrictos requisitos legales. ¿Trabajaba el señor Morrison con alguien más en su investigación? ¿Algún socio o colaborador que pudiera haber sabido de sus proyectos? Janet niega con la cabeza. Harold siempre venía solo. Por lo que pude ver, era una persona muy independiente. Mencionó que realizaba viajes de investigación a varios sitios históricos de Arizona, pero me dio la impresión de que era un pasatiempo solitario. Dicen mientras salen de la oficina del almacén. Elena y Marcus procesaron la información que les proporcionó Janet. Morrison era un historiador aficionado serio que poseía conocimientos sobre los tesoros coloniales españoles escondidos en el desierto de Arizona. El hecho de que ocultara cuidadosamente los artefactos en el almacén sugiere que comprendía su importancia histórica y monetaria, pero la muerte de Morrison creó un vacío de información que podría resultar crucial para comprender lo que han descubierto. Los artefactos representan solo una parte de un rompecabezas más grande, y la persona que mejor comprendía ese rompecabezas se llevó sus conocimientos consigo cuando murió inesperadamente. Patricia Morrison Wells vive en una modesta casa tipo rancho en North Scottsdale, rodeados por el tipo de paisajismo sin vegetación que caracteriza la adaptación suburbana de Arizona a la vida en el desierto. Elena y Marcus aparcan su Honda Civic detrás de un Toyota Camry más nuevo. Ambos vehículos parecen fuera de lugar en un barrio donde la mayoría de las entradas de las casas contienen SUV de lujo y coches deportivos. Patricia abre la puerta con la cautelosa amabilidad de alguien que ha aprendido a desconfiar de las visitas inesperadas. A sus 43 años, se comporta con la elegancia eficiente de una madre trabajadora que gestiona múltiples responsabilidades con poco tiempo para complicaciones. Su expresión pasa del cansancio a la curiosidad cuando la nena le explica su relación con el trastero de su padre. Comprasteis el trastero de papá. Me sentí muy mal por dejar que se subastara, pero sinceramente no podíamos justificar el pago del alquiler por lo que parecían cajas de papeles viejos y muebles rotos. Elena y Marcus siguen a Patricia al salón, que muestra signos de vida familiar, mochilas de niños junto a la puerta principal, deberes esparcidos por la mesa de centro, fotografías familiares cubriendo la mayor parte de la repisa de la chimenea. Patricia aparta los juguetes y los proyectos escolares para hacer espacio en el sofá. Encontramos algunas cosas que podrían haber sido importantes para tu padre, explica Marcus con cuidado.
Materiales de investigación personales que parecían demasiado significativos como para tirarlos. Pensamos que quizá querrías recuperarlos. La expresión de Patricia combina gratitud y confusión. Es muy amable por vuestra parte, pero la investigación de papá era solo un hobby. Pasó sus años de jubilación leyendo sobre la historia de Arizona y haciendo excursiones a antiguas minas. Nunca entendía el atractivo, pero le mantenía ocupado después de que mamá falleciera. Elena le muestra a Patricia las fotografías de las monedas españolas en su teléfono, observando atentamente si reconoce algo o se sorprende. ¿Mencionó alguna vez vuestro padre haber encontrado artefactos históricos durante sus viajes de investigación? Patricia estudia las imágenes con creciente asombro. Parecen realmente antiguas. ¿Dónde las encontrasteis? Escondidas en el trastero, admite Marcus. Tu padre se tomó muchas molestias para ocultarlas. Creemos que podrían ser plata colonial española, posiblemente muy valiosa. La revelación transforma la comprensión que Patricia tiene de las actividades de su padre. Se levanta del sofá y se dirige a una estantería llena de volúmenes sobre la historia de Arizona. Saca un diario encuadernado en cuero que parece muy usado y cuidadosamente conservado. Papá guardaba notas de investigación sobre todo lo que estudiaba. Nunca miré este diario con atención porque no me interesaban los temas históricos, pero tal vez contenga información sobre lo que han encontrado. Elena acepta el diario con la reverencia propia de manejar el trabajo de toda una vida de otra persona. Las páginas contienen la meticulosa letra de Harold Morrison, que documenta décadas de investigación sobre el periodo colonial español en Arizona, mapas, referencias históricas, ubicaciones teóricas de tesoros perdidos y notas detalladas sobre rutas de expedición a través del terreno desértico. Tu padre era muy minucioso, observa Marcus, leyendo por encima del hombro de Elena. Estas notas hacen referencia a documentos que encontramos durante nuestra propia investigación en la biblioteca. Patricia se recuesta en el sofá, con expresiones que van desde la sorpresa hasta el arrepentimiento, pasando por algo parecido al orgullo. No tenía ni idea de que papá se tomara tan en serio su investigación histórica. Pensaba que solo era algo para mantenerlo ocupado después de jubilarse. Elena pasa las páginas con cuidado y descubre que la investigación de Morrison iba mucho más allá de un simple interés histórico. Sus notas documentan teorías específicas sobre los lugares donde se encuentran los tesoros coloniales españoles, con referencias cruzadas a mapas topográficos modernos y coordenadas GPS de ubicaciones en toda la zona de las montañas Superstition. Mira esta entrada. Elena señala un pasaje fechado 6 meses antes de la muerte de Morrison. Escribe sobre la obtención de pruebas concluyentes sobre un lugar donde se encuentra un tesoro colonial español. Menciona el hallazgo de artefactos auténticos que confirman la ubicación de algo que él llama el alijo del águila del diablo. Patricia lee el pasaje y Elena muestra su asombro al reconocer la profundidad de la investigación de su padre. Papá nunca le contó a nadie de la familia que había encontrado artefactos reales. Pensábamos que sus viajes al desierto eran solo para hacer senderismo y acampar. Marcus descubre una sección del diario dedicada a mapas detallados y orientaciones de brújula que muestran rutas a través de áreas específicas de las montañas Superstition. Las notas de Morrison indican múltiples visitas a los mismos lugares con una documentación cuidadosa de las características del terreno y la identificación de puntos de referencia. Tu padre encontró el lugar del tesoro, dice Elena en voz baja. Estas notas muestran que localizó el lugar real donde estaba enterrado un alijo de plata colonial español. El diario contiene los planes de Morrison para recuperar el tesoro, incluyendo listas de equipo, investigaciones legales sobre derechos mineros y regulaciones arqueológicas, y estrategias para autentificar y deshacerse adecuadamente de los artefactos históricos. Sus notas revelan a un hombre que entendía tanto la importancia histórica como las complejidades prácticas de la recuperación de tesoros. Patricia mira fijamente el diario y se da cuenta de que los últimos años de su padre estuvieron llenos de aventuras y descubrimientos que la familia nunca sospechó. ¿Por qué no nos lo contó? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Elena y Marcus intercambian miradas, comprendiendo la confusión de Patricia, pero reconociendo la sabiduría práctica de la discreción de Morrison. La búsqueda de tesoros atrae una atención que puede ser peligrosa, y el enfoque cauteloso de Morrison sugiere que comprendía los riesgos que conlleva recuperar artefactos valiosos en lugares remotos del desierto. La nota amenazante llega un martes por la mañana. Deslizada bajo la puerta de su apartamento estudio,
mientras Elena y Marcus duermen. Elena la descubre cuando sale para su turno temprano en Rose's Diner, casi pisando el sobre blanco que no lleva matasellos, remitente ni marcas identificativas más allá de sus nombres escritos en letras mayúsculas en la parte delantera. En su interior, una sola hoja de papel contiene un mensaje compuesto por letras recortadas de revistas y periódicos. La clásica técnica de amenaza anónima que las películas han convertido en un cliché, pero que resulta aterradoramente real cuando se dirige a tu seguridad personal. El mensaje dice: dejad de buscar el tesoro español o desapareceréis como los demás que se acercaron demasiado. A Elena le tiemblan las manos mientras lee la nota 2 veces, luego 3, con la esperanza de que, de alguna manera, el examen repetido revele que se trata de una broma elaborada en lugar de una amenaza genuina. Pero la cuidadosa construcción y la referencia específica al tesoro español eliminan cualquier posibilidad de coincidencia o malentendido. Alguien sabe de sus descubrimientos y quiere que abandonen su investigación. Marcus examina la nota cuando Elena regresa del trabajo esa noche, y su escepticismo inicial da paso a la preocupación al reconocer las implicaciones de que alguien esté vigilando sus actividades. Han tenido cuidado al hablar de sus hallazgos, limitando las conversaciones a su apartamento y evitando discusiones detalladas en lugares públicos. Pero, al parecer, su precaución no ha sido suficiente para evitar ser descubiertos. ¿Cómo puede saber alguien lo que hemos encontrado?, pregunta Marcus, estudiando las letras que componen el mensaje amenazador. No se lo hemos contado a nadie, excepto a la hija de Morrison, y ella parecía genuinamente sorprendida por la investigación de su padre. Elena considera las posibilidades mientras prepara su sencilla cena de arroz y frijoles, su comida habitual cuando escasea el dinero para la compra. Hemos pasado mucho tiempo en la biblioteca investigando la historia colonial española. Quizá alguien se fijó en nuestra investigación y ató cabos. La nota menciona a otros que se acercaron demasiado, lo que sugiere que anteriores cazadores de tesoros han sufrido peligrosas consecuencias por buscar el mismo dinero colonial español que Morrison documentó en su diario. Elena recuerda haber leído relatos históricos de cazadores de tesoros que desaparecieron en el desierto de Arizona, aunque había supuesto que esos incidentes se debían a peligros naturales y no a amenazas humanas. Marcus busca en Internet información sobre incidentes recientes relacionados con la búsqueda de tesoros en Arizona y descubre varios informes inquietantes sobre personas desaparecidas cuyas desapariciones coincidieron con actividades conocidas de búsqueda de tesoros. El caso más reciente es el de un aficionado a la detección de metales que desapareció cerca de las montañas Superstition hace 3 años, dejando atrás una camioneta y equipo de acampada, pero sin dejar rastro de su destino final. Quizás la nota sea solo alguien que intenta asustarnos para alejarnos de un tesoro que quiere para sí mismo, sugiere Elena, aunque su voz transmite más esperanza que convicción. Probablemente, los cazadores de tesoros compiten por los mismos lugares todo el tiempo, pero la redacción específica de la nota preocupa a ambos gemelos. La referencia a personas desaparecidas sugiere conocimiento de incidentes reales, no amenazas vagas diseñadas para desalentar la competencia casual. Alguien comprende la importancia histórica de sus descubrimientos y posee suficiente información para hacer amenazas creíbles sobre las consecuencias de continuar con la investigación. Elena examina el sobre con más detenimiento, buscando pistas sobre su método de entrega o su origen. El papel parece ser papel de copia estándar, disponible en cualquier tienda de material de oficina, y el sobre no muestra características distintivas que puedan identificar su procedencia. Quienquiera que haya creado el mensaje amenazante ha tenido mucho cuidado de no dejar pruebas que lo identifiquen. Deberíamos llamar a la policía, sugiere Marcus, aunque reconoce las limitaciones de la respuesta de las fuerzas del orden ante amenazas anónimas que no constituyen un peligro físico inmediato. Al menos tendríamos un registro oficial si nos pasara algo. Elena considera esta opción mientras sopesa las posibles complicaciones de la intervención policial. Sus descubrimientos incluyen valiosos artefactos que adquirieron mediante compras legítimas en subastas. Pero las actividades de búsqueda de tesoros a menudo se cruzan con complejas cuestiones legales relacionadas con la normativa arqueológica, la propiedad de la tierra y los requisitos de conservación histórica.
La nota amenazante les obliga a enfrentarse a preguntas que han estado evitando desde que descubrieron el diario de investigación de Morrison. ¿Cuántas otras personas conocen el lugar donde se encuentra el tesoro español? ¿Quién más tiene acceso a la investigación de Morrison o a información histórica comparable? Y lo más importante, ¿qué les pasó a los anteriores cazadores de tesoros que buscaban el mismo dinero que Morrison pasó años documentando? ¿Su apartamento les parece ahora menos seguro, vulnerable a la vigilancia o la intrusión de personas con capacidades desconocidas y motivaciones indefinidas? Elena comprueba 2 veces las cerraduras de las puertas mientras Marcus examina las ventanas. Ambos reconocen que su estudio en la planta baja ofrece una protección mínima contra intrusos decididos. La nota representa más que una amenaza. Confirma que sus descubrimientos han atraído la atención de personas que consideran que el tesoro español merece ser protegido mediante la intimidación o la violencia. Su apuesta de $400 en la subasta de trasteros se ha convertido en algo que podría poner en peligro sus vidas si continúan buscando el conocimiento que Morrison murió antes de revelar. La nota amenazante reposa sobre la mesa de centro como una presencia malévola, mientras Elena y Marcus debaten la decisión que podría transformar sus vidas o acabar con ellas. Han pasado 3 días desde su entrega, 3 días mirando por encima del hombro y sobresaltándose ante cualquier ruido inesperado. Pero el diario de investigación de Morrison contiene información demasiado valiosa como para abandonarla, basándose en amenazas anónimas de enemigos desconocidos. Elena extiende mapas topográficos por el suelo de su apartamento, comparando los marcadores de raíces dibujados a mano por Morrison con los mapas geológicos oficiales de las montañas Superstition. Las notas del viejo historiador incluyen coordenadas GPS que se corresponden exactamente con las características del terreno que se muestran en los mapas modernos, lo que demuestra la precisión de su proyecto de investigación de décadas. Mira estas coordenadas. Elena señala una serie de números que Morrison anotó en su diario. Conducen a un cañón específico a unos 24 kilómetros al noreste de Apache Junction. El terreno parece accesible en un vehículo 4x4, al menos en parte. Marcus estudia las curvas de nivel y las marcas de los senderos indicadas en los mapas topográficos. La ruta que documentó Morrison parece seguir senderos establecidos durante los primeros kilómetros antes de desviarse hacia zonas silvestres, sin marcar que requerirían una navegación cuidadosa y habilidades de supervivencia en el desierto. Han gastado los ahorros que les quedaban en equipo que podría mantenerlos con vida durante una expedición de varios días por el desierto. Material de acampada de una tienda de excedentes de Phoenix, contenedores de agua suficientes para 3 días de calor extremo, suministros básicos de primeros auxilios y un dispositivo GPS que Elena compró con su tarjeta de prepago a pesar de su ya precaria situación financiera. La lista que Morrison preparó para su propia expedición de recuperación del tesoro les sirve de modelo para sus preparativos. El viejo historiador entendía los requisitos para sobrevivir en el desierto y documentó todo, desde recomendaciones sobre la ropa hasta protocolos de comunicación de emergencia. Sus notas enfatizan la importancia de informar a alguien sobre los planes de la expedición y las fechas previstas de regreso, pero la nota amenazante complica los requisitos de comunicación que exige la seguridad en el desierto. Elena y Marcus no pueden informar a sus amigos o familiares sobre su destino específico sin exponer potencialmente a más personas a los peligros que motivaron la advertencia anónima. Han decidido dejar sobres sellados con el administrador de su apartamento que contienen su ruta prevista y la información de contacto de emergencia, que solo se abrirán si no regresan en un plazo de 5 días. Elena calcula sus necesidades de agua basándose en las notas de Morrison sobre las necesidades de hidratación en el desierto durante las condiciones climáticas de marzo. Las temperaturas primaverales de Arizona pueden ser engañosas, agradables durante las horas de la mañana y la tarde, pero peligrosas durante los periodos del mediodía, cuando el sol transforma el desierto en un horno que mata a los viajeros desprevenidos. Necesitaremos al menos 2 galones por persona y día. Elena lee las notas de supervivencia de Morrison, más si realizamos trabajo físico, como excavar. Eso significa un mínimo de 12 galones para una expedición de 3 días. Marcus examina el equipo de acampada que han reunido, comparando su equipo básico con las listas de preparación más completas de Morrison. Sus limitaciones presupuestarias les han obligado a hacer concesiones que podrían resultar peligrosas. Una tienda de campaña más barata
que podría no resistir los vientos del desierto, sacos de dormir aptos para temperaturas que podrían no proteger adecuadamente contra el frío nocturno, y un hornillo de acampada que Elena espera que funcione de forma fiable cuando necesiten comida y agua caliente. Purificación. Las coordenadas GPS que Morrison registró representan más que puntos de referencia para la navegación. Documentan un patrón de búsqueda sistemático que lo llevó a la ubicación específica del tesoro colonial español. Su diario indica múltiples visitas al sitio con notas cada vez más detalladas sobre las características del terreno, la identificación de puntos de referencia y la ubicación precisa de lo que él llama evidencia concluyente de la presencia española. Elena fotografía todas las páginas relevantes del diario de Morrison, asegurándose de que tengan la documentación completa de su investigación, incluso si algo le sucede al documento original. Las notas del viejo historiador incluyen planes de contingencia para diversas situaciones, lo que sugiere que comprendía los riesgos que entrañaba la búsqueda de tesoros en el desierto y tomó las precauciones adecuadas. Morrison pasó 3 años visitando este lugar, observa Marcus, leyendo las entradas que documentan las visitas estacionales y las observaciones arqueológicas en curso. No se limitaba a buscar tesoros, estaba llevando a cabo una investigación histórica legítima. La distinción es importante por razones legales y prácticas. La investigación arqueológica requiere enfoques diferentes a los de la búsqueda de tesoros, con énfasis en la preservación del contexto histórico en lugar de la simple recuperación de artefactos valiosos. Las notas de Morrison sugieren que él entendía estas diferencias y planificó sus esfuerzos de recuperación en consecuencia. Su decisión de continuar, a pesar de la nota amenazante, refleja tanto desesperación como determinación. El tesoro español representa su única oportunidad realista de escapar del ciclo de pobreza que ha definido sus vidas adultas. Pero la advertencia anónima sugiere que perseguir esta oportunidad podría costarles todo. Elena dobla cuidadosamente los mapas topográficos y los guarda junto con el diario de Morrison y el resto del material de la expedición. Mañana por la mañana, conducirán hacia las montañas Superstition, siguiendo las coordenadas que un historiador fallecido pasó años documentando, con la esperanza de encontrar un tesoro por el que alguien considera que vale la pena matar. La nota amenazante permanece en su mesa de café, un recordatorio de que su apuesta de $400 en una subasta de trasteros se ha convertido en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Las montañas Superstition se elevan desde el desierto de Sonora como los dientes afilados de una bestia antigua. Sus picos volcánicos captan la primera luz del amanecer, mientras Elena conduce la camioneta prestada por caminos de tierra cada vez más accidentados. Marcus va en el asiento del copiloto con el diario de Morrison abierto en su regazo, indicando los puntos de referencia y comprobando las coordenadas mientras siguen la ruta que el historiador fallecido documentó durante años de cuidadosa exploración. El asfalto terminó hace 20 minutos, sustituido por una superficie irregular que sacude el equipo de acampada en la caja de la camioneta y pone a prueba la suspensión del vehículo prestado. La compañera de trabajo de Elena en Rose's Diner les prestó la vieja Ford F-150 de su marido, advirtiéndoles que las carreteras del desierto podían destrozar los coches normales y dejar a los viajeros varados a kilómetros de cualquier ayuda. El siguiente punto de referencia debería ser una formación rocosa distintiva que Morrison llama la Catedral Rota. Marcus lee el diario. La describe como 3 pilares de piedra verticales con un hueco entre las secciones central y oriental. Elena reduce la velocidad de la camioneta cuando la carretera gira alrededor de una colina baja, revelando exactamente la formación que Morrison describió. 3 imponentes columnas de piedra roja se elevan casi 30 metros sobre el suelo del desierto. Sus superficies, esculpidas por milenios de viento y agua, tienen formas que recuerdan a la arquitectura gótica. El hueco que mencionó Morrison proporciona una ventana natural a través de la cual el sol de la mañana crea espectaculares efectos de luz. Aparcan junto a la formación y comparan las lecturas de su GPS con las coordenadas registradas por Morrison. La coincidencia confirma que están siguiendo su ruta con precisión, aunque Elena se siente cada vez más aislada a medida que se adentran en un desierto que recibe pocos visitantes durante cualquier estación del año. La cobertura del teléfono móvil desapareció hace una hora,
lo que les obliga a depender de su dispositivo GPS y de las notas de navegación cuidadosamente documentadas por Morrison. Marcus se sube al estribo de la camioneta para fotografiar la formación rocosa y documentar su progreso, mientras Elena examina la descripción de Morrison del siguiente tramo de su ruta. Las notas del historiador se vuelven cada vez más detalladas a medida que su ruta se acerca al lugar del tesoro, indicando puntos de referencia y características del terreno, con la precisión de alguien que entendía que los errores de navegación en el desierto podían resultar fatales. Morrison menciona un cañón lateral a unos 3 kilómetros más adelante. Elena lee el diario. Dice que la entrada está parcialmente oculta por una gran roca que cayó del acantilado en algún momento durante el siglo pasado. El paisaje desértico que los rodea muestra evidencias de las fuerzas geológicas que crearon la superstición: montañas, rocas dispersas, vetas minerales expuestas y el tipo de terreno accidentado que desafió a las expediciones coloniales españolas hace casi 3 siglos. Elena entiende por qué la búsqueda de tesoros en este entorno atrae a personas con paciencia y determinación, aunque también reconoce por qué tantos cazadores de tesoros han desaparecido sin dejar rastro. Conducen lentamente por lo que Morrison llama optimistamente una carretera, pero que se asemeja al lecho seco de un arroyo salpicado de rocas lo suficientemente grandes como para dañar los bajos de su camioneta. Elena activa el sistema de tracción a las 4 ruedas y reduce la velocidad al ritmo de un paseo, siguiendo las huellas de neumáticos que podrían haber dejado el vehículo de Morrison o que podrían pertenecer a otros visitantes con intenciones desconocidas. El cañón lateral que describió Morrison aparece exactamente donde indican sus notas. Su entrada está casi oculta por una roca del tamaño de una casa que ha caído desde el acantilado superior. Elena aparca la camioneta a la sombra que proporciona la roca. Consciente de que la pintura oscura del vehículo absorberá suficiente calor durante el día como para que las superficies metálicas sean intocables por la tarde, Marcus despliega un trozo de papel del diario de Morrison, un mapa dibujado a mano que muestra el interior del cañón oculto, con mediciones de distancia y orientaciones de brújula que el viejo historiador registró durante sus múltiples visitas. El mapa indica un lugar específico a aproximadamente media milla dentro del cañón, donde Morrison encontró lo que él llama marcadores coloniales españoles definitivos. Elena se echa al hombro su mochila cargada con agua, suministros de primeros auxilios y equipo de detección de metales que compraron con el último crédito que les quedaba. La nota amenazante los ha vuelto paranoicos por si los siguen, pero el aislamiento de su ubicación actual les da la seguridad de que han logrado viajar hasta aquí sin ser detectados. La entrada del cañón parece más fresca que el desierto abierto, a la sombra de paredes verticales que se elevan más de 15 metros a ambos lados. El mapa de Morrison muestra que el cañón sigue un curso serpenteante que oculta su interior a la vista casual, creando un valle escondido que las expediciones coloniales españolas podrían haber utilizado como campamentos temporales o almacenes de suministros de emergencia. A los 20 minutos de entrar en el cañón, Marcus se detiene junto a una roca que parece tener símbolos tallados, formas geométricas y flechas direccionales que no se asemejan a características geológicas naturales ni a grafitis modernos. El estilo de los grabados coincide con las ilustraciones del diario de Morrison, lo que confirma que han localizado los marcadores coloniales españoles que guiaron al historiador hasta su descubrimiento definitivo. Elena fotografía la roca tallada desde múltiples ángulos, documentando los símbolos que representan la primera prueba tangible de la presencia española en este remoto lugar. Los marcadores confirman la investigación de Morrison y les indican el camino hacia el tesoro que justificó sus años de paciente investigación. Los marcadores españoles tallados conducen a lo más profundo del cañón, siguiendo una ruta que demuestra los sofisticados conocimientos de navegación de las expediciones del siglo XVIII. Elena y Marcus siguen las flechas direccionales de roca en roca. Cada símbolo tallado apunta hacia el siguiente punto de referencia en una cadena que ha sobrevivido a casi 3 siglos de clima desértico y cambios geológicos. El mapa de Morrison resulta ser muy preciso a medida que avanzan por el sinuoso recorrido del cañón. El historiador documentó todas las características significativas del terreno: pasajes estrechos donde las paredes se cerraban hasta el ancho de los brazos, antiguos canales de inundación tallados en el suelo de piedra
y rocas dispersas que proporcionan sombra durante el calor cada vez más brutal del mediodía. El suelo del cañón muestra evidencias de flujo de agua estacional, aunque la actual estación seca ha reducido el lecho del arroyo a charcos dispersos de agua estancada que el Eilanena analiza con pastillas purificadoras antes de rellenar sus botellas. La supervivencia en el desierto requiere una atención constante a los recursos hídricos, y las notas de Morrison enfatizan que este cañón proporciona una de las pocas fuentes de agua confiables en el área inmediata. Después de 2 horas de caminata cuidadosa, el cañón se abre a un valle escondido que no aparece en ningún mapa oficial ni en imágenes satelitales. El anfiteatro natural se extiende quizás medio kilómetro en diámetro, rodeado de acantilados verticales que lo hacen invisible desde fuera de la entrada del cañón. Los antiguos álamos indican una fuente de agua permanente, mientras que las ruinas dispersas sugieren la presencia humana durante periodos históricos. Elena examina las ruinas mientras Marcus consulta las notas cada vez más detalladas de Morrison sobre este valle escondido. Los cimientos de piedra parecen demasiado antiguos para ser una construcción moderna, pero demasiado sofisticados para ser estructuras de acampada improvisadas. La investigación de Morrison los identifica como restos de una estación colonial española, un depósito de suministros temporal utilizado por las expediciones mineras que viajaban entre los asentamientos establecidos. Mira esto. Marcus llama la atención de Elena sobre un pasaje del diario de Morrison. Escribe sobre el hallazgo de pruebas de ocupación de emergencia, suministros enterrados apresuradamente, posiciones defensivas, indicios de que la gente permaneció aquí más tiempo del previsto inicialmente. Las implicaciones coinciden con su biblioteca. Investigaciones sobre expediciones españolas que desaparecieron durante la década de 1750. Este valle escondido podría representar el lugar donde un convoy de plata hizo su última resistencia contra los ataques apaches, enterrando su valiosa carga antes de sucumbir a la superioridad numérica o a las duras condiciones del desierto. Elena descubre entre las ruinas otros marcadores tallados, más elaborados que las flechas direccionales que les guiaron a través del cañón. Los símbolos coloniales españoles indican lugares específicos dentro del valle, fuentes de agua, posiciones defensivas y lo que parece ser un cementerio marcado cerca de la base del acantilado oriental. Las notas de Morrison se vuelven cada vez más emocionantes a medida que documenta sus descubrimientos en este valle escondido. Las entradas de su diario abarcan 3 años de visitas, cada una de las cuales revela nuevas pruebas de la presencia colonial española y apunta hacia la ubicación específica del tesoro enterrado. El enfoque metódico del historiador transformó la búsqueda casual de tesoros en una investigación arqueológica legítima. Marcus utiliza su detector de metales para inspeccionar la zona que Morrison identificó como el principal lugar de enterramiento. El dispositivo registra inmediatamente señales fuertes que indican la presencia de objetos metálicos enterrados a aproximadamente 1 metro de profundidad. Las lecturas sugieren la presencia de múltiples objetos de tamaño significativo, lo que concuerda con la teoría de Morrison sobre el entierro de emergencia de lingotes de plata y mineral procesado. Pero la atención de Elena se centra en algo que Morrison aparentemente pasó por alto durante sus visitas: un pequeño objeto parcialmente expuesto por la erosión reciente cerca del lugar de enterramiento marcado. Extrae con cuidado lo que parece ser un medallón de plata, deslustrado pero intacto, con imágenes religiosas coloniales españolas y un texto que lo identifica como perteneciente a un misionero franciscano. El medallón lleva una inscripción que Elena traduce con dificultad: Padre Francisco Garcés, Misión San Xavier, de Bach 51. El nombre coincide con los registros históricos que investigaron en la biblioteca de Phoenix. El padre Garcés fue el misionero que informó de la desaparición de convoyes de plata en esta misma zona durante la década de 1750. Marcus, este medallón pertenecía al sacerdote que documentó la expedición perdida. Explica a Elena con voz que refleja el asombro de tener en sus manos un artefacto que los conecta directamente con acontecimientos históricos documentados. El padre Garcés probablemente estuvo aquí con los soldados españoles que enterraron este tesoro. El descubrimiento transforma su búsqueda del tesoro en un trabajo de investigación histórica. No solo buscan artefactos valiosos, están descubriendo pruebas de personas concretas que vivieron, lucharon y murieron en este lugar remoto hace casi 3 siglos.
El medallón representa una conexión personal con la expedición colonial española que Morrison pasó años investigando. El diario de Morrison indica que este valle escondido contiene el principal tesoro escondido, pero sus notas también advierten sobre los retos que supone recuperar la plata enterrada sin el equipo de excavación adecuado. El historiador tenía previsto regresar con ayuda mecánica y documentación legal para la recuperación arqueológica, pero su inesperada muerte le impidió completar el trabajo de su vida. Elena guarda cuidadosamente el medallón en su mochila, reconociendo su importancia histórica, independientemente de su valor monetario. El artefacto confirma la investigación de Morrison y proporciona pruebas tangibles de que su peligrosa expedición por el desierto ha localizado el lugar real de la actividad colonial española documentada. El sonido de los vehículos que se acercan por el cañón llega a Elena y Marcus justo cuando comienzan a excavar la zona donde su detector de metales registró las señales más fuertes. El ruido mecánico resuena en las paredes del acantilado, haciéndose más fuerte a medida que múltiples motores navegan por el terreno rocoso que desafió su propio acercamiento horas antes. Elena agarra el diario de Morrison y lo mete en su mochila, mientras Marcus apaga el detector de metales y cubre rápidamente el hoyo poco profundo que han comenzado a cavar. Quienquiera que se acerque posee un equipo serio de tracción a las 4 ruedas y conoce los cañones ocultos. Coincidencias de ubicación que parecen improbables dada la nota amenazante que recibieron. Hace 3 días, tenemos que escondernos, susurra Elena, escudriñando el valle oculto en busca de opciones para esconderse. Los antiguos álamos proporcionan algo de cobertura, pero el terreno abierto ofrece pocos lugares donde 2 personas puedan permanecer sin ser detectadas si los vehículos que se acercan llevan ocupantes decididos a registrar la zona. Marcus señala un grupo de rocas cerca de la pared del acantilado oriental, cerca de las ruinas coloniales españolas, pero lo suficientemente lejos del lugar del tesoro como para evitar ser descubiertos inmediatamente. Recogen su equipo en silencio y se dirigen hacia las rocas, tratando de minimizar sus huellas en el suelo arenoso. Mientras el ruido de los motores se acerca cada vez más, 3 vehículos emergen de la entrada del cañón. 2 camionetas pick-up de último modelo y un jeep modificado equipado con neumáticos de gran tamaño y equipo de acampada profesional. Los vehículos no muestran el desorden casual que caracteriza a los cazadores de tesoros de fin de semana o a los excursionistas recreativos. Todo en su acercamiento sugiere una preparación seria y objetivos específicos. Víctor Castellanos, de 51 años, sale de la camioneta que va en cabeza con el porte seguro de alguien acostumbrado a tomar el mando en situaciones peligrosas. Su rostro curtido y su complexión musculosa sugieren trabajo al aire libre y capacidad física, mientras que su cuidadoso examen del valle escondido indica familiaridad con las técnicas de búsqueda de tesoros. Le siguen 3 hombres más jóvenes que se mueven con la coordinación disciplinada de personas que han trabajado juntas en circunstancias exigentes. Elena reconoce el equipo que se está descargando, detectores de metales profesionales que valen miles de dólares, instrumentos de prospección geológica y herramientas de excavación que eclipsan el equipo básico de acampada que ella y Marcus han traído al lugar. Uno de los socios de Castellanos maneja una sofisticada unidad de radar de penetración en el suelo, escaneando el fondo del valle con precisión sistemática. Saben exactamente lo que buscan, susurra Marcus, observando cómo el equipo profesional establece su campamento base con eficiencia militar. No se trata de una búsqueda de tesoros al azar. Tienen información específica sobre este lugar. Castellanos examina las ruinas coloniales españolas con un conocimiento evidente de su importancia histórica, señalando características a sus socios mientras consulta lo que parecen ser mapas detallados o materiales de investigación. El enfoque de su equipo sugiere que poseen documentación comparable al diario de Morrison, posiblemente derivado de las mismas fuentes históricas. El detector de metales profesional registra inmediatamente señales de la misma zona en la que Elena y Marcus hicieron sus descubrimientos. Castellanos asiente con satisfacción y da instrucciones en voz baja a su equipo, mientras comienzan a establecer una cuadrícula de excavación sistemática. Su equipo incluye generadores portátiles, focos para trabajar de noche y equipos de comunicación que sugieren la coordinación con personal adicional.
El Elena se siente mal al darse cuenta de las implicaciones de lo que están presenciando. El equipo de Castellanos posee los recursos y los conocimientos necesarios para completar una recuperación del tesoro que podría valer millones de dólares, mientras que ella y Marcus se esconden detrás de las rocas con equipo básico de acampada y reservas de agua que disminuyen rápidamente. Pero Marcus se da cuenta de algo que les da una pequeña esperanza en su situación. El equipo de Castellanos, a pesar de su equipo profesional y su evidente experiencia, parece estar trabajando con información incompleta. Están explorando un área más amplia de lo que indicaba la investigación de Morris, lo que sugiere que carecen de las coordenadas específicas que guiaron a Elena y Marcus hasta el lugar exacto del entierro. No tienen el diario de Morrison, susurra Marcus. Saben de la existencia de este valle, pero no saben exactamente dónde está enterrado el tesoro. Elena observa cómo Castellanos dirige a sus asociados hacia zonas que, según la investigación de Morrison, son prometedoras, pero no óptimas. Los años de paciente investigación del historiador fallecido habían reducido el área de búsqueda a un lugar específico cerca del acantilado oriental, información de la que, al parecer, carece el equipo profesional. El sol de la tarde golpea sin piedad el valle escondido, creando unas condiciones de temperatura que pronto obligarán a ambos grupos a buscar sombra durante las horas más calurosas del día. El equipo de Castellanos establece su campamento cerca del centro del valle. Mientras tanto, Elena y Marcus permanecen ocultos entre las rocas, tratando de conservar el agua mientras planean su próximo movimiento. Castellanos maneja su detector de metales con precisión sistemática, cubriendo el terreno con patrones superpuestos que demuestran su formación profesional. Pero su patrón de búsqueda indica que trabaja basándose en conocimientos teóricos y no en información arqueológica específica. El diario de Morrison contiene información que podría ahorrarle a Castellanos días de búsqueda, aunque compartir esa información eliminaría cualquier ventaja que Elena y Marcus pudieran tener. El enfrentamiento en el Valle Escondido representa algo más que una competencia entre cazadores de tesoros aficionados y profesionales. Elena y Marcus han descubierto pruebas de la historia colonial española que van más allá del valor monetario, mientras que el equipo de Castellanos parece centrado exclusivamente en recuperar artefactos valiosos con fines comerciales. La entrada a la cámara subterránea aparece exactamente donde las notas más detalladas de Morrison indicaban un estrecho hueco entre rocas caídas cerca de la pared del acantilado oriental, oculto por siglos de escombros acumulados y vegetación desértica. Elena lo descubrió durante el calor de la tarde, mientras el equipo de Castellanos descansaba a la sombra. Aprovechando las preciosas horas en las que sus competidores no estaban buscando activamente para explorar las zonas que Morrison había marcado como susceptibles de una investigación minuciosa, la abertura conduce a unos escalones de piedra natural tallados por el antiguo flujo de agua que descienden hacia la oscuridad que sus linternas apenas pueden penetrar. El aire que sube desde abajo trae la fresca humedad de los espacios subterráneos, un alivio bienvenido del calor abrasador del desierto, pero también una prueba de las fuerzas geológicas que crearon este refugio oculto. Marcus prueba los escalones de piedra con cuidado, asegurándose de que pueden soportar el peso humano después de siglos de erosión y posible actividad sísmica. Las montañas Superstition siguen geológicamente activas, con pequeños terremotos y desprendimientos de rocas que podrían haber alterado las cámaras subterráneas desde que las expediciones coloniales españolas las utilizaron por primera vez como refugio y almacén. Las notas de Morrison describen un sistema de cuevas naturales que los españoles ampliaron con fines defensivos. Elena lee en voz baja el diario, apenas audible por encima de los lejanos sonidos del trabajo de excavación de Castellanos. Menciona la evidencia de marcas de herramientas donde ampliaron los pasadizos y crearon almacenes. El pasadizo descendente se abre a una cámara de aproximadamente 20 pies cuadrados, con un techo lo suficientemente alto como para moverse cómodamente. La linterna de Elena revela superficies de piedra trabajadas donde los ingenieros coloniales españoles modificaron la cueva natural, creando suelos nivelados y paredes rectas que transforman el accidente geológico en arquitectura funcional. Pero lo que capta inmediatamente su atención es el cofre de madera que descansa contra la pared más alejada de la cámara, exactamente donde las últimas notas de Morrison indicaban que lo encontrarían.
El contenedor parece ser una construcción colonial española original. Pesadas tablas de roble unidas con correas de hierro que llevan la pátina de siglos, pero que no muestran signos de deterioro grave en el entorno controlado de la cámara. Elena se acerca al cofre con la reverencia propia de encontrarse con un artefacto directo de acontecimientos históricos documentados. El mecanismo de cierre de hierro muestra signos de haber sido forzado, probablemente por soldados españoles que necesitaban acceder rápidamente al contenido del contenedor durante sus últimas horas desesperadas en el valle oculto de arriba. Marcus examina la cerradura mientras Elena fotografía el cofre desde múltiples ángulos, documentando su descubrimiento antes de intentar abrir lo que podría ser el hallazgo arqueológico más importante de la historia moderna de Arizona. El mecanismo se mueve con dificultad, pero funciona, lo que sugiere que Morrison había abierto el cofre anteriormente durante su propia investigación. La tapa se levanta con sorprendente facilidad, revelando un contenido que supera incluso las emocionadas descripciones de Morrison en su diario. El cofre contiene docenas de lingotes de plata, cada uno con marcas coloniales españolas que identifican su origen y pureza. La plata procesada representa el destino final de las operaciones mineras que extraían metales preciosos de los yacimientos de toda la Arizona colonial española. Pero los lingotes de plata solo representan una parte del contenido del cofre. Envuelto en cuero engrasado, Elena descubre otros artefactos que demuestran la importancia histórica de este dinero de emergencia. Documentos coloniales españoles, objetos religiosos y efectos personales pertenecientes a miembros de la expedición que nunca regresaron para reclamarlos. Mira esto. Marcus señala un manifiesto escrito en letra colonial española, en el que se enumeran los contenidos originales del cofre con la precisión burocrática que caracterizaba a la administración colonial española. 46 lingotes de plata, cada uno con un peso aproximado de 20 libras. Artefactos religiosos de la misión San Xavier del Bac. Efectos personales de los miembros de la expedición. Elena calcula rápidamente. 46 lingotes de 20 libras cada uno representan casi 1,000 libras de plata procesada, que vale millones al precio actual de los metales preciosos. Pero la importancia histórica de su descubrimiento va mucho más allá del valor monetario. Han localizado pruebas documentadas de las actividades coloniales españolas sobre las que los historiadores habían teorizado, pero que nunca habían demostrado de forma concluyente. El diario de Morrison contiene notas detalladas sobre el contenido del cofre, lo que sugiere que el historiador había llevado a cabo una documentación exhaustiva durante visitas anteriores. Su investigación indica planes para una recuperación arqueológica adecuada que preservaría el contexto histórico y garantizaría la propiedad legal de los artefactos descubiertos. La cámara contiene pruebas adicionales de la ocupación colonial española. Las marcas de tul en las paredes de piedra son restos de estructuras de almacenamiento de madera y lo que parece ser una entrada deliberadamente oculta que podía sellarse desde el interior en caso de asedio. La expedición española había transformado la cueva natural en una posición defensiva capaz de resistir un ataque prolongado. Elena examina los artefactos religiosos con especial cuidado, reconociendo objetos que conectan directamente con el padre Garcles y el sistema de misiones franciscanas que apoyaba la administración colonial española. Un cáliz de plata tiene grabados que coinciden con las descripciones de los registros de la iglesia, mientras que un libro de oraciones encuadernado en cuero contiene notas manuscritas en los márgenes que parecen ser de la letra documentada de Garcles, pero su examen de la Cámara del Tesoro se ve interrumpido por ruidos procedentes de arriba. El equipo de castellanos ha descubierto la entrada oculta y ha comenzado a descender al sistema subterráneo. Elena y Marcus se enfrentan a una decisión crítica: enfrentarse a los cazadores de tesoros profesionales o intentar escapar con todos los artefactos que puedan llevar. Castellanos emerge del pasadizo subterráneo con sus 3 socios, cuyo equipo profesional y evidentes capacidades físicas transforman la Cámara del Tesoro de un lugar de descubrimiento en una trampa potencial. Elena y Marcus se encuentran acorralados en la parte más alejada de la cueva, separados de la entrada por hombres armados que claramente consideran el tesoro colonial español como su propiedad exclusiva. Vaya, vaya, dice Castellano, con una voz que transmite la amenaza particular de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere mediante la intimidación.
Los cazadores de tesoros aficionados que han estado jugando en nuestro terreno. Chicos, esto os viene grande. Elena aprieta el diario de Morrison contra su pecho, mientras Marcus se coloca entre su hermana y los cazadores de tesoros profesionales. La cámara subterránea que hace unos momentos representaba la culminación de sus mayores esperanzas. Ahora parece una tumba donde sus vidas podrían terminar tan abruptamente como la expedición colonial española que originalmente enterró la plata. Este es un yacimiento arqueológico legal, dice Elena, con voz más firme que sus manos. Tenemos documentación que prueba nuestro derecho a estar aquí. Castellanos se ríe con auténtico divertimento. Yacimiento arqueológico legal. Cariño, esto es el medio de la nada. Nadie encontrará vuestros cadáveres si desaparecéis como aquel aficionado a la detección de metales que se interesó demasiado por el tesoro español hace unos años. Pero Elena saca un documento del diario de Morrison, una escritura legal que el historiador fallecido había adquirido tras una minuciosa investigación y una compra estratégica de propiedades. El documento demuestra que Morrison había obtenido los derechos mineros legítimos sobre la zona que contenía los derechos del Valle Oculto, que se transfirieron a Elena y Marcus cuando compraron el contenido de su trastero mediante un proceso de subasta legal. Harold Morrison compró los derechos mineros de esta sección de tierra, explica Elena, sosteniendo la escritura para que Castellanos pueda examinarla. Cuando compramos su trastero, adquirimos todos sus derechos legales sobre los descubrimientos arqueológicos de esta zona. Castellanos estudia el documento con evidente frustración, reconociendo que el Elanena podría tener una posición legal legítima que complica sus planes de simple robo e intimidación. La escritura lleva los sellos oficiales del condado y la certificación notarial, lo que sería difícil de impugnar en los tribunales, suponiendo que alguien sobreviviera para emprender acciones legales. ¿Crees que un trozo de papel te va a proteger aquí fuera?, pregunta Castellanos, pero su tono transmite menos confianza que antes. A los cazadores de tesoros les ocurren accidentes constantemente. Los desiertos son lugares peligrosos para quienes no saben lo que hacen. Marcus da un paso al frente con su propia revelación, un dispositivo de comunicación por satélite que el Elanena compró con su último crédito disponible y que ha llevado escondido en su mochila durante toda la expedición. El dispositivo ha estado transmitiendo sus coordenadas GPS a un servicio de vigilancia cada 2 horas, creando un rastro electrónico que llevaría a los investigadores directamente a su ubicación si desaparecieran. Nuestra ubicación y nuestras actividades están siendo vigiladas, anuncia Marcus. Si no nos comunicamos según lo previsto, los equipos de búsqueda y rescate sabrán exactamente dónde buscarnos. El comunicador satelital representa su póliza de seguro contra la situación exacta a la que se enfrentan ahora. Cazadores de tesoros profesionales que consideran la violencia como una práctica comercial aceptable. Elena había investigado las desapariciones de cazadores de tesoros anteriores y comprendido que los lugares remotos del desierto proporcionan el escenario perfecto para delitos que podrían no investigarse nunca. Castellanos consulta en voz baja con sus socios, reconsiderando claramente su enfoque a la luz de la documentación legal y la vigilancia electrónica que complican sus planes originales. Los cazadores de tesoros profesionales poseen un equipo y unas capacidades físicas superiores, pero Elena y Marcus se han preparado para la confrontación con métodos que van más allá de la simple intimidación. Esto es lo que va a pasar. Castellanos finalmente anuncia: vais a compartir toda la información que tengáis sobre este lugar y vamos a trabajar todos juntos para recuperar este tesoro de forma profesional. Todos recibiréis una parte justa en función de vuestra contribución a la operación. Elena reconoce que la propuesta es una táctica dilatoria, mientras que Castellanos desarrolla estrategias alternativas para eliminar a los testigos y reclamar todo el tesoro para su equipo. Pero también entiende que la cooperación podría ser su única oportunidad realista de sobrevivir al encuentro y escapar con vida de la cámara subterránea. Tenemos la documentación completa de la investigación de Harold Morrison. Elena ofrece cuidadosamente 30 años de investigación histórica que condujeron a este descubrimiento. Esa información tiene un valor que va más allá del tesoro en sí. Marcus añade su propia contribución a la negociación. También tenemos artefactos coloniales españoles autenticados que demuestran la importancia histórica de este lugar.
Las asociaciones con museos y universidades podrían valer más que la venta del tesoro en el mercado negro. La discusión representa más que el reparto del tesoro. Es una negociación por sus vidas contra personas que claramente ven el asesinato como una solución aceptable a complicaciones inconvenientes. Elena agarra la escritura de los derechos mineros como un talismán, con la esperanza de que la documentación legal pueda resultar más poderosa que la superioridad armamentística a la hora de determinar quién sale vivo del Valle Escondido. Elena activa el teléfono satelital de emergencia, mientras Castellanos discute con sus socios sobre cómo manejar a los testigos que poseen documentación legal y monitoreo electrónico. El dispositivo se conecta a los servicios de emergencia a pesar de su ubicación remota, transmitiendo sus coordenadas GPS y una señal de socorro que llevará a las fuerzas del orden al Valle Escondido en cuestión de horas. Soy Elena Rodríguez informando de una situación de emergencia en las montañas Superstition. Ella habla con claridad por el teléfono satelital, mientras Marcus mantiene el diario de Morrison y la escritura de los derechos mineros listos para una evacuación rápida. Estamos siendo amenazados por cazadores de tesoros armados en las coordenadas 33.128 norte y 111.096 oeste. Castellanos se abalanza sobre Elena, tratando de agarrar el teléfono satelital antes de que ella pueda completar la transmisión de emergencia. Pero Marcus lo intercepta, utilizando el equipo de campamento como armas improvisadas, mientras Elena continúa transmitiendo su situación a los servicios de emergencia, que ya están enviando equipos de búsqueda y rescate a su ubicación, la cámara subterránea. La cámara estalla en caos cuando los socios de Castellanos se mueven para contener la situación por la fuerza. Pero la Cámara del Tesoro Colonial Español, diseñada hace siglos como posición defensiva, proporciona a Elena y Marcus ventajas que sus atacantes no prevén. Los pasadizos estrechos y los arcos de piedra crean puntos de estrangulamiento donde la superioridad numérica se vuelve menos efectiva. Elena agarra varios de los lingotes de plata más pequeños del cofre del Tesoro Español y los mete en su mochila, junto con el diario de Morrison y los artefactos religiosos que demuestran la importancia histórica de su descubrimiento. Los objetos representan pruebas que podrían transformar sus vidas, incluso si escapan con solo una parte del tesoro total. Marcus crea una distracción activando el cartucho de propano de su hornillo de camping, llenando la cámara de gas inflamable que obliga a todos a evacuar inmediatamente el espacio subterráneo. La táctica proporciona unos segundos cruciales para que Elena y Marcus alcancen los escalones de piedra que conducen a la superficie. Aunque el equipo de Castellanos les sigue de cerca, el Valle Escondido parece diferente a la luz del atardecer, con las sombras de las paredes del acantilado creando oportunidades de ocultación que no existían durante las horas de la mañana. Elena y Marcus corren hacia la entrada del cañón con la esperanza de llegar a su camioneta antes de que el equipo de Castellanos pueda organizar una persecución eficaz a través del terreno desértico. Pero su camioneta Ford prestada está inutilizada. Sus neumáticos han sido pinchados y los componentes del motor han sido retirados por los socios de Castellanos durante las horas en que Elena y Marcus exploraban la cámara subterránea. El vehículo representa su único medio de transporte fiable para volver a la civilización, y su sabotaje los deja varados en un desierto que podría resultar fatal sin la preparación adecuada. Elena vuelve a activar el teléfono satelital para informar a los servicios de emergencia sobre su nueva situación, mientras Marcus recoge los suministros esenciales de su camioneta inutilizada. Los contenedores de agua, el equipo de primeros auxilios y las herramientas de navegación podrían marcar la diferencia entre sobrevivir y convertirse en otra estadística más de personas desaparecidas que el desierto recoge cada año. Servicios de emergencia. Aquí Elena Rodríguez con una actualización. Nuestro vehículo ha quedado inutilizado y estamos siendo perseguidos a pie por individuos armados. Necesitamos ayuda inmediata en las coordenadas que he facilitado anteriormente. El teléfono satelital crepita con estática mientras los operadores de emergencias coordinan múltiples equipos de respuesta. Helicópteros del Departamento del Sheriff, unidades de búsqueda y rescate y agentes federales que se ocupan de los delitos que ocurren en terrenos públicos. Pero los socorristas más cercanos aún están a horas de distancia, lo que deja a Elena y Marcus a merced de sus propios recursos
para sobrevivir a los peligros inmediatos. Castellanos y sus asociados salen de la cámara subterránea. Su equipo profesional ahora se centra en rastrear a dos cazadores de tesoros aficionados que poseen pruebas que podrían exponer sus actividades ilegales a la investigación de las fuerzas del orden. La persecución por terreno desértico favorece al equipo con mejor equipo y condición física. Elena conduce a Marcus hacia el estrecho cañón que les proporcionó el acceso original al Valle Escondido, con la esperanza de que el espacio confinado neutralice algunas de las ventajas de Castellanos y les proporcione posiciones defensivas donde puedan retrasar la persecución hasta que llegue la ayuda. El diario de Morrison contiene mapas detallados del sistema de cañones que podrían proporcionar rutas de escape desconocidas para sus perseguidores. El teléfono satelital sigue transmitiendo sus datos de ubicación, incluso cuando Elena no se comunica activamente con los servicios de emergencia, creando un rastro electrónico que guiará a los equipos de rescate directamente a su posición. El dispositivo representa sus salvavidas para la supervivencia, aunque la duración de la batería se vuelve crítica a medida que las sombras de la tarde se alargan hacia el anochecer. Marcus descubre equipo adicional en los vehículos de Castellanos, equipo de campamento profesional, equipo de comunicaciones y mapas que sugieren que la operación de búsqueda del tesoro se extiende más allá de este único sitio. Las pruebas podrían resultar valiosas para la investigación policial, suponiendo que Elena y Marcus sobrevivan para prestar testimonio de lo que han presenciado. Su huida del Valle Escondido representa algo más que escapar del peligro inmediato. Es una carrera entre cazadores de tesoros aficionados con reclamaciones legales legítimas y delincuentes profesionales que consideran el asesinato una práctica comercial aceptable. El tesoro colonial español que prometía transformar sus vidas se ha convertido en el catalizador de una persecución mortal a través de la naturaleza más implacable de Arizona. El sonido de los helicópteros resuena en el cañón 3 horas después de la transmisión de emergencia de Elena. Sus rotores golpean contra las paredes de piedra, mientras los equipos de búsqueda y rescate convergen en las coordenadas GPS proporcionadas por el teléfono satelital. Elena y Marcus se acurrucan en posición defensiva entre las rocas donde descubrieron por primera vez los marcadores coloniales españoles, agotados pero vivos después de evadir la persecución de Castellanos a través de un terreno cada vez más traicionero. Los ayudantes del sheriff se lanzan desde los helicópteros directamente al Valle Escondido. Su equipo táctico y su enfoque coordinado demuestran la seria respuesta policial que generaron las llamadas de emergencia de Elena. Los agentes federales les siguen en cuestión de minutos, reconociendo que los delitos en terrenos públicos que involucran artefactos arqueológicos caen bajo múltiples jurisdicciones que requieren una cuidadosa coordinación legal. Elena sale de su escondite con las manos a la vista, llevando el diario de Morrison y la escritura de derechos mineros que prueban su presencia legítima en el sitio del tesoro. La documentación se convierte en una prueba crucial, ya que los agentes de la ley trabajan para distinguir entre los investigadores arqueológicos legales y los cazadores de tesoros criminales que utilizaron la violencia para reclamar territorios. Soy Elena Rodríguez. Yo hice las llamadas de emergencia, anuncia al ayudante del sheriff al mando, una mujer curtida que se acerca con la cautelosa profesionalidad de alguien con experiencia en operaciones de rescate en el desierto. Descubrimos un tesoro colonial español y fuimos atacados por hombres armados que intentaron robarnos nuestros derechos arqueológicos legales. La ayudante Sara Martínez, de 42 años, lleva 12 años trabajando en operaciones de búsqueda y rescate en las montañas Superstition, rescatando a excursionistas heridos, turistas perdidos y ocasionalmente cazadores de tesoros que subestimaron los peligros del desierto. Pero el caso de Elena representa algo sin precedentes. Un descubrimiento arqueológico legítimo, complicado por la interferencia criminal y las amenazas documentadas contra investigadores civiles. Marcus proporciona detalles adicionales sobre el equipo de Castellanos, mientras los agentes federales examinan las pruebas que Elena y Marcus recopilaron durante su breve estancia en la cámara subterránea del tesoro. Los artefactos coloniales españoles representan importantes descubrimientos históricos que requieren la autenticación de arqueólogos profesionales y especialistas en museos. Estos lingotes de plata parecen auténticos, observa el Dr. James Whitfield, de 58 años,
consultor arqueológico que colabora frecuentemente con las fuerzas del orden en delitos relacionados con artefactos. Las marcas y la metalurgia son coherentes con las operaciones mineras coloniales españolas del periodo de 1750. La propia Cámara del Tesoro se convierte en una escena del crimen, lo que requiere una documentación minuciosa por parte de múltiples agencias. Los agentes federales fotografiaron el cofre colonial español y su contenido, mientras que los arqueólogos trabajaban para preservar el contexto histórico que el equipo de castellanos habría destruido con sus actividades de búsqueda de tesoros centradas únicamente en la recuperación monetaria. Las transmisiones del teléfono satelital de Elena proporcionaron a las fuerzas del orden información en tiempo real sobre el enfrentamiento, incluidas grabaciones de voz de las amenazas de castellanos y sus confesiones sobre anteriores cazadores de tesoros que desaparecieron en circunstancias similares. Las pruebas electrónicas respaldan graves acusaciones penales que van más allá del simple robo o allanamiento. Pero Castellanos y sus socios han desaparecido en el desierto. Abandonaron sus vehículos y su equipo para escapar a pie por un terreno que conocen mejor que los agentes de las fuerzas del orden que acudieron al lugar. Los cazadores de tesoros profesionales poseen habilidades de supervivencia en el desierto y conocimientos locales que podrían ayudarles a evadir la captura durante largos periodos. El Dr. Whitfield examina el diario de Morrison con creciente asombro al reconocer la profundidad y precisión de la investigación del historiador fallecido. Harold Morrison llevó a cabo una investigación arqueológica legítima que cumple con los estándares profesionales. Su documentación proporciona un contexto histórico que transforma la búsqueda de tesoros en una investigación académica. Las complejidades legales que rodean los descubrimientos de Elena y Marcus requieren una cuidadosa navegación a través de las jurisdicciones federales, estatales y locales. Los hallazgos arqueológicos en terrenos públicos normalmente pertenecen a agencias gubernamentales, pero la compra de los derechos mineros por parte de Morrison crea reclamaciones de propiedad que deben resolverse a través de procedimientos judiciales. Elena presenta el contrato de adquisición del museo que Morrison había preparado antes de su muerte, un marco legal para vender los descubrimientos arqueológicos a las instituciones apropiadas, preservando su importancia histórica y garantizando un estudio académico adecuado. El documento demuestra el conocimiento del historiador sobre los requisitos legales para la recuperación y disposición de artefactos. Morrison tenía previsto donar una parte significativa de cualquier tesoro descubierto a los museos históricos de Arizona. Elena se lo explica a los agentes de la ley y a los especialistas en arqueología allí reunidos. Él comprendía la importancia de preservar el contexto histórico. En lugar de limitarse a recuperar metales valiosos, el contrato proporciona un modelo para resolver las cuestiones de propiedad que rodean sus descubrimientos. Elena y Marcus podrían recibir una compensación económica sustancial por sus hallazgos, al tiempo que se garantiza que los artefactos coloniales españoles sean objeto de un estudio arqueológico adecuado y se conserven en un museo. El Dr. Whitfield recomienda la protección inmediata del yacimiento del tesoro, mientras los procedimientos legales determinan la propiedad definitiva y los procedimientos de recuperación. La cámara subterránea contiene pruebas históricas que podrían cambiar la comprensión de las actividades coloniales españolas en Arizona, lo que requiere una excavación arqueológica profesional en lugar de una extracción de tesoros. Al acercarse la noche y pasar el peligro inmediato, Elena se da cuenta de que su apuesta de $400 en la subasta de trasteros ha tenido consecuencias que van mucho más allá de la transformación financiera. Han descubierto hallazgos arqueológicos legítimos que contribuyen al conocimiento histórico, al tiempo que han sobrevivido a las amenazas criminales que se cobraron la vida de anteriores cazadores de tesoros que carecían de su combinación de preparación legal y protección tecnológica. 18 meses después de su apuesta de $400 en la subasta de trasteros, Elena Rodríguez se encuentra en el vestíbulo del Museo de Historia de Arizona, examinando una vitrina que contiene artefactos coloniales españoles. Ella y Marcus descubrieron en las montañas Superstition el medallón religioso de los lingotes de plata y el libro de oraciones de la Padre Garcés, que ocupan un lugar de honor en una exposición titulada Tesoros perdidos de la Arizona colonial española. La colección Morrison
El contrato de adquisición del museo que Harold Morrison preparó antes de su muerte proporcionó el marco legal que transformó a Elena y Marcus de trabajadores desesperados con salarios mínimos en figuras respetadas en la comunidad arqueológica de Arizona. Su acuerdo financiero con la Sociedad Histórica de Arizona superó los $2 millones, al tiempo que garantizaba que los artefactos coloniales españoles recibieran un estudio académico adecuado y se exhibieran al público. Marcus dirige su nuevo negocio, Rodriguez Historical Research Services, desde una cómoda oficina en el centro de Phoenix, donde ayudan a otros historiadores aficionados y cazadores de tesoros a navegar por las complejidades legales y arqueológicas del descubrimiento de artefactos. Su empresa se especializa en conectar el entusiasmo por la búsqueda de tesoros con la investigación histórica legítima, evitando el tipo de conflictos penales que ellos mismos experimentaron con el equipo de castellanos. Elena ha vuelto a la universidad para cursar un máster en Arqueología del Suroeste, al tiempo que trabaja a tiempo parcial en el museo como especialista en Historia Colonial Española. Su tesis se centra en la expedición que enterró el tesoro que ella y Marcus descubrieron, utilizando la documentación de Morrison y sus propios hallazgos para reconstruir los acontecimientos que tuvieron lugar hace casi 3 siglos. Su madre, Carmen, vive en una cómoda casa en el norte de Phoenix. Sus problemas de salud están bien controlados gracias al seguro que ahora le proporcionan Elena y Marcus. La seguridad financiera de la familia representa algo más que una transformación personal. Demuestra cómo las oportunidades inesperadas pueden cambiar vidas cuando se abordan con una preparación cuidadosa y una consideración moral. La licencia comercial que cuelga de la pared de la oficina de Marcus representa su reconocimiento oficial como investigadores históricos legítimos, en lugar de cazadores de tesoros aficionados. El documento les autoriza a realizar investigaciones arqueológicas bajo la supervisión adecuada, tendiendo un puente entre el entusiasmo por la búsqueda de tesoros y la metodología académica que Harold Morrison había sido pionero en desarrollar. Víctor Castellanos y sus socios fueron finalmente arrestados en Nuevo México, acusados de delitos federales relacionados con el robo arqueológico y la agresión en terrenos públicos. Su procesamiento se basó en gran medida en las pruebas proporcionadas por Elena y Marcus, incluidas las grabaciones de los teléfonos satelitales y los artefactos que demostraban el alcance de las operaciones ilegales de búsqueda de tesoros en todo el suroeste. La investigación de Elena ha revelado que la expedición colonial española que ella y Marcus descubrieron representa solo un incidente dentro de un patrón más amplio de entierros de tesoros de emergencia en todo Arizona durante la década de 1750. Su trabajo académico se centra en localizar y excavar adecuadamente otros yacimientos, utilizando métodos que preserven el contexto histórico al tiempo que se recuperan los artefactos. Para su estudio en el museo, el fragmento del mapa original que desencadenó su búsqueda del tesoro. La aventura ocupa ahora una vitrina climatizada en la colección de documentos raros de la universidad, donde Elena continúa investigando sus conexiones con otras expediciones coloniales españolas. El diario de Morrison proporcionó un contexto crucial para comprender la importancia del mapa. Aunque muchas preguntas sobre las actividades coloniales españolas en Arizona siguen sin respuesta, Marcus ha desarrollado experiencia en los aspectos legales de los descubrimientos arqueológicos, ayudando a otros cazadores de tesoros a comprender las regulaciones que rigen la recuperación de artefactos en terrenos públicos y privados. Su trabajo de consultoría evita que los historiadores aficionados violen inadvertidamente las leyes, al tiempo que garantiza que los descubrimientos legítimos reciban la atención profesional adecuada. La nota amenazante que inicialmente los aterrorizó hasta el punto de considerar abandonar. Su investigación ahora se encuentra enmarcada en la oficina de Marcus como un recordatorio de los peligros que pueden acompañar a los descubrimientos importantes. La advertencia anónima resultó acertada en cuanto a los riesgos que conlleva la búsqueda de tesoros. Aunque la cuidadosa preparación y la documentación legal de Elena y Marcus les protegieron en última instancia de los competidores criminales, su historia ha inspirado a otros historiadores aficionados a abordar la búsqueda de tesoros, prestando mayor atención a los requisitos legales y al significado histórico. Elena habla con frecuencia en conferencias sobre la búsqueda de tesoros y en clubes de detección de metales.
haciendo hincapié en la importancia de una investigación adecuada y de la colaboración arqueológica para transformar las actividades de ocio en investigaciones históricas legítimas. El Hidden Valley, en las montañas Superstition, funciona ahora como yacimiento arqueológico oficial bajo la gestión conjunta de la Sociedad Histórica de Arizona y las agencias federales de gestión de tierras. Elena y Marcus actúan como consultores históricos para las excavaciones en curso, que siguen revelando pruebas de las actividades coloniales españolas en toda la región. En las tardes tranquilas, Elena y Marcus a veces regresan en coche al almacén de East Valley, donde comenzó su aventura, maravillándose de cómo una apuesta desesperada de $400 por chatarra sin valor se transformó en descubrimientos que cambiaron su comprensión de la importancia histórica de Arizona. El trastero que una vez contuvo los secretos cuidadosamente ocultos de Harold Morrison ahora está vacío, pero su legado continúa a través de la investigación arqueológica y las exposiciones museísticas que preservan la historia colonial española para las generaciones futuras. Su viaje de la pobreza a la prosperidad demuestra que las oportunidades que cambian la vida a veces se esconden en los lugares más insospechados, esperando a personas con el valor y la sabiduría suficientes para reconocer su importancia.